que yo me puse en tercer plano y al lector lo puse en segundo plano y la escritura, el texto por sí mismo va en el primer plano, ¿no? Entonces son como que las capas, inclusive no me gustaría ni siquiera estar en ningún plano, ¿no? Y es por eso que la voz narrativa, porque sí tiene un hilo conductor, es esta como conciencia universal que está dictando pues justamente las leyes del universo y las cuestiones que ocurren y te las entrega en forma de poema, pero en forma críptica también, porque tiene varias trampas, ¿no? Entonces, si quieres después comentamos del armado del libro para poder entender esas trampas que presentan, pero se le entrega sin digerir, ¿no? Entonces es más que nada, si requiere a un lector, digamos, un poquito más especulativo, un lector que quisiera escarbar, un lector curioso, que a final de cuentas, hablando de ciencia ficción o ciencia especulativa, que me gusta más el término ciencia especulativa, o literatura especulativa, entonces requiere a un lector un poco más activo, un lector curioso, un lector que diga, ¿por qué ocurre esto aquí? Y inclusive varias referencias entre el armado, porque al final de cuentas, pues el libro es el universo en sí, ¿no? Entonces, y la voz es la voz universal. Y eso es a lo que ese fue el acercamiento o el abordaje que yo tuve al iniciar este libro, y por eso justamente el principio es así, tiene varios acciones en ascenso y descenso, o sea, varias colinas y lo va llevando por ahí, ¿no? Pero así el acercamiento, y cuando yo decidí escribirlo, ese fue el abordaje que tenía yo en mente. Okay. Ahí, ahorita cuando menciona Mike esto del lector activo, es porque también hay unos recursos muy bien logrados. Por ejemplo, en el poema El Cántaro Cuántico, que es de la primera parte, el verso final, el cierre, dice: desde el palco del dios telescopio, se lo voy a enseñar así visualmente, dice: desde el palco del dios telescopio, y luego se ven letras chiquitas, ¿no? Te acercas y dice: el escenario apenas se distingue. Es un cierre espectacular, ¿no? Porque ya me está metiendo a mi lector en este universo, en este almanaque, ¿no? Ya estoy yo como esa voz que también hasta pareciera que yo soy esta conciencia universal, ¿no? Que está nombrando y que está recreando, ¿no? Eso me activa mucho a mí como lector. Va evolucionando, va teniendo algunos cambios de tono, de formas. Hay otro recurso que a mí me encanta, que es un recurso francés de Guillain Apollinaire, que se llama caligramas, que es una forma de escribir poesía, también teniendo muy en cuenta lo visual. En la parte final del falso vacío, vemos aquí, no sé si se alcanzan a ver, como también hay un juego donde está hablando de vacío, está hablando un poco de agujeros negros, y visualmente me está entregando versos que están dibujando estos agujeros negros y estos vacíos. Hay también una preocupación hasta un poco filosófica dentro de todo lo que me está narrando, porque no es solo esta conciencia o esta voz poética que está enunciando diferentes cuestiones que se están sobrellevando en esta ficción, o que me la está platicando, sino también está tomando una postura hasta ciertos puntos, está reflexionando sobre lo que ha pasado en este imaginario, en este universo que me da el libro. Hay otro tipo de juegos que de pronto estoy tan metido en lo que viene siendo la atmósfera, en lo que me está presentando esta voz poética, y no sé, me siento totalmente poblado, ¿no? De esto, cuando digo yo en lo particular, como creo que muchos de aquí sí estamos muy en el lenguaje de lo que viene siendo la ciencia ficción, porque o vamos al cine, o algunos juegan videojuegos, o algunos consumimos literatura fantástica y ciencia ficción, y nos sentimos un poquito como que me estoy yendo por ahí, es algo interesante, pero de pronto tiene unas cuestiones poéticas desgarradoras. En el poema Planeta de Arenas Ardientes y un Mar, voy a leer una parte, y en esta parte la leo por el tamaño de la imagen que para mí significó, que dije: esto es un gran verso, ¿no? Esto es una poesía chingón, perdón, una poesía muy, perdón, es que me gustó mucho, muy interesante, que no la encuentro más que grandes escritores. Camino por tus litorales que me roban la inspiración. Si es que me invento y es falto de sentimientos, y no es basta que me recuesto, que sueño el poema recurrente que invariablemente me elude. Una rosa compuesta de arena en plena tormenta.
Visualmente me imaginé eso, ¿no? Me imaginé una rosa de arena en una tormenta. Cuando yo pienso en arena o que pienso esta cuestión visual de la arena, sentir la arena cómo se te resbala por las manos, pues lo que tenemos con la arena es que hasta el menor viento, al menor norte se va a desperdigar. Entonces ver como esta figura que es muy importante en la poesía, que es la rosa, ver una imagen construida, una silueta de rosa de arena que de pronto se mantiene intacta ante la tormenta, me conflictúa, ¿no? Se me hace uno de los momentos más bellos de este libro, ¿no? Y después me empieza esta parte como densa, este epílogo de un apocalipsis, este recurrir a ciertas cuestiones de especulación, como lo mencionaba Mike, y entra con una parte que a mí personalmente me sentí muy identificado porque es una parte de los haikus. Los haikus es una forma de escribir poesía que se origina en en el Oriente, que es japonesa. Los haikus, que son una acomodación métrica de 5, 7, 5, y lo usaban sobre todo los monjes, ¿no? La cultura zen, el budismo, tenía como esta forma de encontrar en los momentos cotidianos un toque revelador, ¿no? Y empieza a ver esta forma, este recurso que usa Mike en la segunda parte del libro, que me da un respiro más reflexivo, ¿no? Al principio yo estaba totalmente dejado en mi imaginación, ¿no? Porque necesitaba estar construyendo todo esto que me estaba relatando el libro, y de pronto tengo este momento ya de una pausa, de un momento reflexivo, donde me está dando estas imágenes con estos haikus. Voy a leer un plan, ok, va. Aquí algo que hay que prestar atención es como los haikus tienen con muy, muy poco, nos logran crear mucho, ¿no? Con 17 sílabas: planeta negro, asteroide de polvo, un sol que se abre. Como con 3 versos de sílabas tan contados me está dando una imagen espectacular que entra y tiene demasiada congruencia y sentido con el libro. Me gustaría preguntarte, Mike, ¿cómo supiste que esta forma de los haikus iban a ayudar tanto al libro, ¿no? Como de pasar a algo que es demasiado elaborado, algo demasiado especulativo, y pudiste tener como esta serenidad para construir imágenes tan potentes con tan poco. Pues creo que fue igual, pues así como, aunque me traté de alejar del texto, pues también me cansé, ¿no? Entonces yo también necesitaba un respiro. Es verdad que al principio se exige mucho, ¿no? A mí me exigió mucho al inicio, ¿no? De lo que hablas de la construcción y es todo muy mecanizado y bastantes imágenes. Y entonces yo lo que quise hacer fue pintar ya el universo, ¿no? Porque te estaba entregando, digamos que pequeños textos, pero muy densos, ¿no? O sea, todos ellos eran muy densos y necesitaba más bien nomás dar un pincelazo y de tal manera entre menos mostrar más del universo justamente que estoy creando. Entonces es como te asomas con un telescopio y ves a las estrellas, las ves desde lejos, bueno, las comprendes quizás un poquito más, porque los otros poemas de inicio están mucho más cercanos, son mucho más próximos. Y acá se toma todavía una distancia para mostrarte un panorama un poquito más amplio y nutrir el universo que existe en el libro, ¿no? Okay. Y enriquece demasiado la voz poética. Otro pequeño haiku: dentro de una nave, inclusive el silencio fácil se olvida. Entonces, adentrarme esta idea, concepción que tenemos del astronauta, la gravedad, el perder el peso, la deshumanización, inclusive que ya no estás fuera de lo que te denomina como terrícola o humano. Y también hay una reflexión interna sobre la poesía misma, ¿no? Esta voz, este yo lírico que me está creando un universo, una galaxia, que me está proponiendo un imaginario un poco denso. Hay inclusive este poema Los hongos, ¿no? Con esta referencia a Lovecraft. Es como un gran jardín, ¿no? El libro lo veo como un gran jardín donde me voy tocando con diferentes tipos de flores que cada una crece a su manera, y así se va desarrollando este gran almanaque. Y una de las partes medulares de este libro es una conciencia propia de lo que es la escritura como una memoria, ¿no?
La escritura como memoria, la escritura como esa evidencia de la humanidad, de este paso, de este yo ser humano que estoy experimentando, yo ser humano que estoy viendo, viviendo y viviendo. Uno de los haikus que también me encantó es aborda precisamente esto. Poesía viral, ataca y contraataca, propaga e infecta. Entramos ya en la tercera parte del libro, entonces ya traigo como un arranque muy potente con los primeros poemas, tengo un respiro con lo que vienen siendo los haikus, y en la tercera parte ya hay una conciencia un poquito más en sí del mito de la poesía. Inicia con el poema 42. Y si un poeta fuera astronauta y viajara por el espacio, y si fuese a morir solo y en algún rincón de la galaxia, su búsqueda terminaría en ese preciso instante. ¿Acaso persiste algún misterio en agonía? Su lengua muerta es poesía, su lengua muerta es ceniza de versos. Escribir muta el cosmos en poema, sentir muta el poema en cosmos, y así se dilatan eternamente uno al otro, hacia las orillas del silencio donde todo ha ocurrido ya. Esa tercera parte de me empieza ahora sí a revelar muchas cosas, y es cuando ya me empiezo a apropiar yo totalmente del libro, ¿no? Yo lector, porque ya había un poco de imaginario, esta ficción totalmente creada, toda esta gran arquitectura que estás elaborando, y de pronto ya empiezo a tener un poco de sentido de dónde viene todo eso, ¿no? Prácticamente es como ya la película ya me empieza a decir, por aquí va, ok, va, pero luego ya es la parte final del libro, y en esa parte final del libro encuentro grandes sorpresas, un diálogo con un gran poeta venezolano, Nelson Machado, donde también se llama Descripción sobre un monolito críptico, y empieza a haber diálogo. Entonces ya también el libro empieza a tener diálogo con otros libros de poesía que se están escribiendo a la par y que tienen que ver. El libro de Nervison, Dubsa, habla sobre el poema de Gilgamesh, que es el primer poema escrito por la humanidad de la historia, y luego como que pareciera ser un libro de un poeta del futuro, tiene también una comunicación con Gilgamesh, ¿no? Entonces eso me enriquece mucho más, ¿no? Inclusive que hay un apoyo visual a esta tablilla, y empieza a haber unos trampas y unos juegos que son espectaculares. No sé si nos gustaría, si quisiera leer el concurso de poesía para la próxima edición. Sí, bueno, y hablando un poquito de la conceptualización del libro, pues para meter en contexto justamente ese poema, y llegaremos a ese punto un poquito más adelante, pero el libro en sí es un truco, ¿no? Porque es el almanaque cósmico del eterno retorno, es decir, se publica y se publica y se publica y no se deja de publicar, pero es una sola edición, ¿no? Entonces, digamos que juega con el concepto del infinito, del uroboros, ¿no? Que se devora a sí mismo y regresa, por eso el concepto del eterno retorno. Inclusive aquí tenemos un juego diciendo miles de años de publicación ininterrumpida, porque pues nunca se puede interrumpir el infinito, continúa y regresa, ¿no? Entonces después de yo enviar a muchos concursos de poesía mi obra y nunca ganar, no sé, cuestión de jurados, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí me voy a vengar. Entonces aquí publico concurso de poesía para la próxima edición. O sea, nunca vas a ganar aunque lo envíes, ¿no? Y no hay ni siquiera un no enviarlo. Pero bueno, y de hecho aquí tenemos a Omni Consumer Products, que es la editorial del libro, ¿no? Que también pues es un término especulativo de una compañía del futuro, de una holding company que tiene muchas compañías, y pues esto es simplemente un almanaque que sacan, no sé, para cubrir gastos de impuestos, o qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, bueno, dice concurso de poesía para la próxima edición. Queremos invitar a nuestros lectores a participar en nuestro próximo concurso de poesía. Esta debe ser inédita, sin tocar temas sensibles que molesten a otras especies, y no muy largo para que ajusten la página asignada. Algunos lectores nos han enviado sus trabajos, y aunque algo entretenidos, han sido imposibles de incluir por las razones antes indicadas. De antemano suplicamos su perdón. El ganador, escogido mediante votos, será premiado con la inclusión de su poema en la próxima edición. Omni Consumer Products le enviará una cesta con productos de supervivencia espacial,
sellada al vacío y debidamente esterilizada, una generosa dotación de víveres y suscripción a perpetuidad. O sea, ya ganó con la suscripción, ¿no? Ya no se gasta más. Ahorita que mencionaba esta cuestión que a mí me sorprendió bastante, lo del eterno retorno, porque dije, ok, me va a hablar de esto, nada más, sé más o menos por dónde va cuando menciono Make, pero conforme voy con la parte final, que van avanzando los poemas, me topo con mi sección favorita, porque fue donde dije, wow, ¿no? O sea, fue ahora sí que literalmente aparté mis ojos del libro y sonreí porque dije, wow, lo hiciste, ¿no? La sección se llama Los Pilares de la Creación y es de los últimos poemas. Y hay una parte en Los Pilares de la Creación donde ya se me está ahora sí que aquí inicia el libro, ¿no? Si tuviéramos una lectura tradicional, debería estar en la hoja 1, ¿no? Y a partir de ahí se va desarrollando, luego ya entra con la parte inicial del poema que leí al principio y los haikus, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a leer la de los pilares de la creación, que en su mismo nombre lo dice, son donde se empieza a erigir el libro, me topo con el último poema, y el último poema, el verso final, dice, este es el fin del universo, y se conecta inmediatamente con el primer poema, ¿no? Y cuando llego a esto digo, ok. Y inevitablemente, que creo que es un recurso que no sé si lo buscaste o no, pero me parece genial, inclusive como cuestión de mercadotecnia es estupendo. Llego al último poema, a la última página del libro, y digo, aquí hay un juego, y me regreso al primero y sigo leyendo. Entonces mi leer, la forma en que yo abordo el libro de Mike fue con 2 lecturas de trancazo, ¿no? Porque dije, entonces como al final ya estoy conectando muchos hilos, quiero volverlo a leer para seguir conectando más hilos y sentirme como estoy entrando ya en este juego, ¿no? Entonces el libro tiene también esta cuestión del eterno retorno, que del infinito que mencionaba Mike, ¿no? O sea, llego acá y luego me regreso, ¿no? Y sigo así, llego acá y me vuelvo a regresar. Y eso me parece espectacular. No sé si quieras hablar de esta estructura porque me pareció genial, porque también se aborda aquí un poco lo del eterno retorno, el regresar. Hay una imagen, ¿no? Que dices que es una serpiente que se come la cola y esta eterna figura del 8, pero también lo hace el libro, ¿no? En sí, dije, wow. Sí, pues desde la conceptualización, digamos que lo primero que me llegó al abordar el libro fue el eterno retorno. Yo quería justamente escribir un libro de ciencia ficción, y entonces, ¿qué es más ciencia ficción que el infinito? ¿No? Entonces ahí empecé a pensar justamente en el eterno retorno, y existen 3 formas tradicionales para la escritura. No hay alguna adicional, es o lineal con regresiones, o elíptica, es decir, la historia tiene un principio, un final, tiene un principio y luego se regresa antes, etcétera, ¿no? Y también cíclica, que regresa al mismo punto donde empezó. Entonces dije, no, tiene que haber quizás alguna adicional, y pensé quizás en esta cuarta, que se pudiese denominar así, que es infinita. No, también ficcionalizaste la forma, es con ganas. Sí, entonces, pues esta es la conceptualización. Entonces dije, más allá de elíptica, lineal, lineal con regresión, esta va a ser infinita. Y al final de cuentas lo conseguí, pero ese fueron los primeros abordajes que tuve justamente con el texto, ¿no? Hay una congruencia muy padre porque, como lo mencionaba ahorita Mike, el título del libro tiene que ver con el contenido del libro, en la forma de que te exige a ti, lector, la lectura también tiene mucha congruencia con esto del eterno retorno. La editorial en la que se publica este libro la menciona el mismo libro y tiene que ver un poquito con lo del concurso de poesía, y eso lo hace un libro muy vivo, muy completo. O sea, no es el libro donde haces la portada y me dice bla bla bla, sino que todo el libro está jugando consigo mismo, ¿no? Y esto se me hace muy, muy artístico, muy elaborado, se me parece una arquitectura muy bien pensada para darle vida a este libro, ¿no? O sea, normalmente yo lector tomo un libro y leo un poco, me gusta, no me gusta, pero este libro me está exigiendo constantemente cosas, ¿no? Lo hace de una forma muy, que yo interactúe. Es un libro que yo creo que es interactivo, tanto emocionalmente, porque tiene como los poemas que leo, tiene unos versos espectaculares y espampanantes, pero también me exige racionalmente al intelecto estar ahí, ¿no? Y esta
como conexión que se hace, como estoy abierta a esa sensibilidad del poeta que me está escribiendo, pero también estoy con un juego intelectual que me está exigiendo el libro, me hace un libro muy, muy entretenido y muy completo. A mí te agradezco mucho que me hayas invitado a presentarlo, agradezco mucho el libro, y no sé si quieras leer algunos de los poemas que más te hayan gustado, que quieras comentar. Pero no podría pasar por alto, y este es mi favorito, y es también el favorito del público. Y justamente, bueno, pues bueno, lo leeré ya después si quieres nos podemos entrar en comentarios. Se llama Nos convertimos en androides. Comienza con una cita de H.G. Wells. Dice: la naturaleza nunca recurre a la inteligencia hasta que el hábito y el instinto son insuficientes. No existe la inteligencia donde no existe la necesidad de cambiar. H.G. Wells, La máquina del tiempo. Nos convertimos en androides con la aprobación de la nueva era, la mustia visión que los astros desecharon en el confín de la nebulosa de cristal. A partir de las computadoras desciframos todas las incógnitas, los padecimientos, los ecos. En las aproximaciones de semejantes contiendas cruzamos el umbral, olvidamos la tragedia, nos convertimos en androides. Las catástrofes inherentes ratificaron, intempestivas, el momento de evolucionar. Las frecuencias recibidas desestimaron el final. Como una pitonisa que desdeña el desacierto, le dimos tiempo al tiempo. En principio, nos convertimos en androides. Al enmascarar el sol, las nubes eclipsaron las naciones. La población se arrastró en busca de refugio. El bullicio despedazó salvajemente la noche. La raza que fuimos suspiró en la ajada superficie sin dominio. Nos convertimos en androides. Nunca recuperaremos nuestros rostros, luz vivaz. El uno y el que le sigue son igual, gatos pardos en la oscuridad. Pero eso no importa ya. Tras nuestros dorsos escuchamos océanos infértiles gimiendo hechos peñasco, ballenas de piedra caliza y aljaguar agonizando. Pero eso no importa ya. Tan solo nosotros permanecemos después de la hecatombe, convertidos en androides. Nos pareció poco el centellar de las cosas más simples, el viento silbando entre los árboles, o el mismo silencio inasible que ahora nos atormenta y de cuyos vórtices levemente pudimos regresar, con lo que resta de nuestros corazones, y con ellos lamentar. Nos convertimos en androides. Hay una parte de un poema, la primera parte, que se llama Zona de Equilibrio Existencial. El recurso normalmente de las incógnitas o de la pregunta es también involucrarte a ti, lector, ¿no? Cuando este poema inicia, ¿cuál es nuestra realidad? Entonces, de entrada, ya te está anunciando que no te está imponiendo una forma de pensamiento, quizá, sino que te abre un poco estos canales a la interpretación propia de cada quien. Y hay un verso de este poema, porque la segunda incógnita que nos muestra después de preguntarnos cuál es nuestra realidad, dice, ¿qué hay de nuestra radiación entre sueños? Y esta cuestión como onírica luego me hace una pequeña reflexión sobre la cuestión de la tierra. Sembramos el caos en la tierra mientras el tulipán sobre el sol se marchita, de la era de las nubes solo quedan telarañas. Las selvas palidecen, las sombras ciñen toda esperanza, los bosques no respiran, nuestras alas cuelgan en el cuarto frío de la infancia. Entonces, dentro de esta como visión un poco desesperanzadora, cuando ya se va derrumbando y queda un poco de nada, esta imagen de nuestras alas cuelgan en el cuarto frío de la infancia, lo primero que me remite visualmente cuando escucho cuarto frío es una res colgada de una carnicería, ¿no? Cuando me dice alas, me imagino estas alas en el cuarto frío, y cuando me dice la infancia, digo, wow, o sea, me está remitiendo a muchas cosas, que es esta cuestión de el perder, cómo perdemos con la madurez o en el paso del tiempo, esta forma de ensoñar, esta forma de especular, y es una imagen muy fuerte, ¿no? Que estas alas que normalmente se asocian con esta cuestión de volar, de seguir tus sueños y todo esto, quedan en un cuarto oscuro de la infancia, donde ya totalmente no hay salida. Y esto me entra mucho con el tono, con lo que sigue. Dice, las Naciones Unidas
montaron su circo en Copenhague, sometieron al orbe entre trámite y trámite, te le dirigieron misiles al reino inconquistable de la fauna, desbordando su ignorancia como una hidra de la que brotan cabezas vacías tras cabeza vacía. Hablemos tú y yo sobre la pastura inevitable del cosmos, pretendamos que lo haremos por siempre, que reanudaremos esta conversación con otras especies. ¿Qué encontrarán en el glacial de mi mente derritiéndose? Las febriles catarinas que abren sus alas en el parque, la escritura de un dios sobre un lomo de Balaam, una generación de mariposas monarcas carentes de rumbo, testimonio de la inexactitud y de la incertidumbre que confrontamos en este nuevo siglo. Los activistas aún tiemblan de habernoslos explicado todo con pancartas. Los muertos fueron la cuenta regresiva hacia el inicio de un nuevo mundo, y los cometas se burlan al pasar dejando detrás la estela de su sonrisa etérea. No sé si nos puedes platicar un poquito de este poema que me gustó bastante. Pues es justamente esa preocupación, ¿no? Ese fin del mundo que sabemos que tendrá que llegar, no nos tocará en nuestra, esperemos, ¿verdad? Que no nos toque en el transcurso de nuestras vidas, pero la humanidad va a terminar y el planeta va a seguir, ¿no? Entonces, justamente por eso comienza con esta incógnita, esta pregunta de que ¿cuál es nuestra realidad? Pues nuestra realidad varía, cambia y al final de cuentas no es lo que, o sea, en el gran esquema del universo, pues somos minúsculos, ¿no? En la historia también, entonces, por eso habla de eso, ¿no? Entonces es justamente especular, ¿no? ¿Qué ocurrirá? O sea, estamos viendo lo que está pasando con el mundo, si es, digamos, 5 minutos en el futuro, porque esta es ya nuestra realidad, ¿no? La que estamos viviendo, o estamos ya muy, muy próximos, ¿no? Y por eso toco justamente aquí a la fauna glacial, ¿no? Que se derrite, en este caso, la mente, y justamente el cierre es eso, o sea, los cometas van a seguir pasando, ¿no? O sea, vamos a llegar a un fin, va a haber un apocalipsis, y el cometa va a pasar y pues solo se va a reír de nosotros, lo único que va a quedar pues es su sonrisa, pues etérea, efímera, o sea, breve, mientras pasa, y a otra cosa mariposa, el cometa pues tendrá su propio propósito, ¿no? Y no tiene nada que ver con nosotros. Me gustaría ahorita que leyeras el poema Solución Posible, la paradoja de Fermi, nos explicaras ahí la referencia, que está muy padre, pero el poema que está antes de este que va a leer Mike, hay un verso, se llama Contraflujo, hay un verso donde yo lo leí y ya es casi la parte final y troné los dedos, porque dije, aquí está casi el concepto del libro, la conceptualización, y el verso dice, ruinas de un déjà vu cíclico, ¿no? Entonces, esos poemas para mí fueron, desde el yo lírico y todo, esta memoria que va quedando de un déjà vu, de como de algo que ya he vivido y que se sigue repitiendo, repitiendo. Entonces, para mí, ese verso de ruinas de un déjà vu cíclico vino como a, de alguna manera, ser la superficie de fondo de lo que es el libro. No sé si nos puede hablar de la solución posible a la paradoja de la bueno, la paradoja de Fermi justamente habla de si hay otros tipos de vidas inteligentes en el universo, no nos contactarían porque somos todavía muy primitivos. O sea, si tuvieran ellos la capacidad de contactarse con nosotros, pues no lo harían porque somos muy primitivos, o que nadie se ha contactado con nosotros porque no hay vida inteligente, ¿no? Entonces esa es la paradoja de Fermi, y por eso esta es una solución que yo le di, por eso se titula Solución plausible a la paradoja de Fermi. Entre especies, acaso inteligentes, el contacto es una premisa, pero el tiempo ha transcurrido, el umbral nunca existió, tuvieron oportunidad suficiente para reconfigurar la galaxia. Hemos censado cientos de miles de millones de planetas habitables, pero en todo caso, ¿qué importa? Para la inmensidad son cacahuates. Nadie recorrerá los senderos, ¿para qué molestarse? Enviar sondas es inmejorable. Alertarían, hemos llegado, y se indigestarían de imágenes. La instrucción es estudiar al contrario con sigilo, como si de un cultivo de microbios se tratase. La inteligencia artificial siquiera se molesta. No hay por qué intervenir en asuntos de los demás. Si el absoluto perteneciera a unos cuantos, vaya desperdicio. No lo sabemos. Quizás estén aquí, pero faltos de evidencia, la espera sin fin es trivial. La señal alcanza la antena, un punto rojo parpadea.
en un mundo devastado no hay quien lo advierte. Entonces justamente al final se logró hacer contacto, pero ya fue demasiado tarde. Ya casi para finalizar, el penúltimo poema se llama Primero Inicio Alfa, y aquí para mí fue así como el gancho al hígado, ¿no? Cuando lo leo es cuando ya empiezo a agarrar el hilo, un poco narrativo que me está llevando el libro, que después va a ser un hilo que nunca se va a cortar, ¿no? Quizás estas moiras se extraviaron y va a seguir esta cuestión siempre eterna de seguir este eterno retorno. Y también creo que este poema es de los que están más cargados con el imaginario, pero también con esta cuestión de cómo la poesía me está dando esta posibilidad de recrear lo que habremos, la especulación, ¿no? O sea, no es este pensamiento enteramente racional o científico que es unívoco y solo hay una salida, sino que la poesía es lo que nos trata de acercar un poco, nos humaniza, o humaniza inclusive Sí, digamos que ahí la poesía es lo que resuelve, o sea, no lo resuelve como tú dices puntualmente a través de teorías o hipótesis sustentadas a través de un pensamiento científico, sino que, sí, exactamente, sino que es justamente la poesía, la libertad, los diferentes registros de las palabras, lo que le dan una respuesta quizás un poquito más tangible a todas esas grandes preguntas existenciales que podemos llegar a tener. Entonces ese también fue otro de los propósitos al abordar este libro, justamente resolver problemas científicos o existenciales a través de un lenguaje un poco más abstracto y poético, y creo que quizás si no viene el clavo, pues vienen muchos clavos por ser aleatorio, ¿no? Entonces, y que se agradece demasiado, ¿no? Esta variedad de registros. No sé si quieres comentar algo antes de pasar a la sección de preguntas. Sí, ya pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Únicamente sí comentar que el primer poema es último, final, omega, y el penúltimo poema es primero, inicio, alfa. Es decir, hay un poema justo en medio de la conexión entre último, final, omega y principio, inicio, alfa, ¿sí? Que es Homo naledi, que somos justamente nosotros, ¿no? El hombre humano, pues el hombre naledi es uno de lo que consideran, de acuerdo a otras teorías probadas, no probadas, como poéticamente se oye muy bonito, Homo naledi, ¿no? Pero es uno de los antecesores que encontraron antes del Homo sapiens, ¿no? Entonces digamos que lo que conecta el principio con el final, a final de cuentas sería que el eslabón perdido, ¿no? Es el eslabón perdido justamente, y es el eslabón que une el principio con el final. Entonces, a pesar de que yo digo que la humanidad se va a extinguir y todas esas cuestiones apocalípticas, le doy su lugar, ¿no? Le doy nuestro lugar, siendo que somos seres vivos y tenemos el vaho de la existencia, lo pongo justamente en el centro del poema, del libro, porque aunque sea el último texto, es el centro. Si algo fuera el centro sería el último poema, y está entre los hilos conectores del principio y final, dándole una importancia pues a lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, abrimos el espacio para preguntas y respuestas.